Aves migratorias. Cuando conocí a John Fante, estaba pasando una racha bastante mala en todos los sentidos. Fue en ese tiempo que empecé a escribir. Es muy difícil escribir cuando no has aprendido a expresarte. Lo hice en legítima defensa y con el ánimo que me dio una amiga muy querida, que una buena tarde me dejó el manuscrito de una novela suya en la que relataba su punto de vista respecto a la relación entre ella y su madre, una relación que con el paso del tiempo se había ampliado como es natural, pero que no mejoraba. Fue un relato largo y precioso. Siempre había sido lectora, pero en esa época de mi vida me hice una gran lectora y descubrí que en los libros están los secretos, los milagros, las verdades, las bellezas, las emociones, las personas, sus historias, la sensibilidad y esa fuerza mística oculta. Descubrí que se puede llegar a conocer y a sentir hasta tal grado a los escritores a través de sus libros que se termina por admirarlos y amarlos, a ellos y a ellas, por todo lo que han vivido, por lo que cuentan, por cómo lo cuentan, que se puede llegar a querer agradecérselo en persona, agradecerles que lo compartan. Compartir puede que no sea la palabra correcta, porque más que compartir, lo que creo que hacen es escupir lo vivido, o igual sería mejor decir lo sufrido, esculpiéndolo con esa gran sensibilidad que se maneja cuando se está en sintonía con esa fuerza mística. El arte no es más que un proceso liberador de cura y sanación, y escribir es una buenísima terapia para las almas sensibles. Como decía, empecé a escribir en defensa propia, porque estaba intentando recuperar a mis hijos. Me defendía ante un aparato que funciona como una máquina sin engrasar y que no es precisamente sensible ante la desgracia de una mujer. El abismo que hay entre la ley y la casuística es como el del Gran Cañón. Escribí a mis padres una carta escueta pero determinante. Escribí a servicios sociales y a instituciones de la así llamada justicia y de lo que la rodea. Y como suele ocurrir en estos casos límites o de peligro eminente, desarrollé la capacidad sobrenatural de escribir y de poder sacar de mis adentros de una manera coherente, precisa y enfocada escritos que causaron su efecto deseado y además dejaron un pozo liberador en mí. No sabía que tenía esa capacidad, ni lo había soñado, aunque ya intuía que tenía una gran sensibilidad, escondida bajo los escombros de una niñez no muy feliz, llena de Weltschmerz, que había tapado con la manta de la rebeldía y una fachada atrevida y aventurera. El grifo de la sensibilidad, que había estado obstruido por circunstancias kármicas, se desatascó y me vi de repente empoderada y fortalecida. Como si en mi mano, que extendía hacia lo lejos en señal de pedir auxilio, de repente alguien hubiera puesto una herramienta, una llave inglesa. Me di cuenta de que el arte, los libros, la música, de que todo aquello era algo alcanzable, que no hay un abismo como el del Gran Cañón entre un escritor y una, digamos, cajera de supermercado, sino que hay gente que, por un motivo u otro, empieza a escribir o pintar, porque se ha llenado de un tesoro biográfico acumulando grandes penas que tiene que sacar de la manera que sea, porque el grifo de su sensibilidad se ha desatascado y ha recibido la llave inglesa.
me pregunto cuándo te ponen la herramienta en la mano. Me imagino que es cuando la necesitas y estás preparada para usarla. A eso, es decir, a este tipo de escritura, algunos lo llaman realismo mágico, realismo ilustrado, realismo sucio y cosas por el estilo. Cuanto más sucio sea, más le deben de estar atrayendo las profundidades del abismo al escritor en cuestión. Por lo tanto, en realidad, no hay un abismo entre una cajera de supermercado y una escritora, porque la escritora escribe y la cajera cobra. Pero ni se nace ni se es cajera ni escritora, solamente se es, se existe y se intenta vivir. Lo que importa es la sensibilidad y las ganas de vivir, la pasión, o lo que viene a ser lo mismo, la capacidad de sufrir. Una cajera de supermercado puede tener una gran capacidad de sufrir. Puede estar escribiendo en su casa porque tiene una carga de sufrimiento que le hace huir a un mundo de fantasía, y ese mundo lo amuebla con una mezcla de pena y belleza. Y eso le hace perder el peso de la pena. Lo mismo le sucedería a cada segundo gran escritor o escritora que haya trabajado una vez en su vida como camarera, cajero, cartera o albañil antes de que la musa tocase a su puerta, empujándolo hacia el abismo, ese abismo que es el vacío de la creación, empujándolo para que con su llave inglesa abra el grifo y deje salir el flujo de la expresión, de la pasión por la vida. Expresión. Qué bonita palabra. Expresión. Soltar la presión. El abismo es el trecho que hay entre la vida material y la vida inmaterial, ya que, como hasta los niños pequeños saben, no se puede vivir del arte, y más vale ser cajera de supermercado. El verdadero arte de cada escritor o de cada creador es el de atreverse a flotar por encima de ese abismo, de sobrevolarlo viviendo en el aire entre estos dos mundos, el del supermercado y el de las letras o los pinceles, el tiempo que sea necesario. Volar es tener un sueño, una pasión y arriesgarse. Y la pasión equivale a las ganas de vivir. Al otro lado del abismo están los libros, el mundo de la ilusión, la creación materializada. Y mientras trabajes como camarera o como cajera y no te confundas con el personaje, puedes vivir grandes historias que nacen en las colas o en las puertas automáticas de cristal. Tomemos como ejemplo a un emigrante que antes de aprender a flotar sobre el abismo, trabajaba de cartero. Había nacido en Alemania. Fue un producto de la guerra, sembrado por un soldado norteamericano y una alemana, y cultivado en Los Ángeles, Estados Unidos. Hablo del gran Heinrich Karl Bukowski. Las guerras, por cierto, parecen ser grandes alcahuetas y promovedoras de la migración, impulsoras de la fusión de la humanidad. Bukowski. Fue justo un libro de Bukowski. Bukowski me presentó a John Fante. Los libros tienen ángel y alma, la misma alma que sus creadores, y no suele ser casualidad que elijas leer un libro en concreto. Creo que los libros están en diferentes frecuencias y se conectan contigo si tú estás en la misma frecuencia. Bueno, pues yo conocí a Heinrich Karl Bukowski como Charles cuando acudí a las bibliotecas públicas de Madrid en busca de un pasatiempo y un enriquecimiento espiritual en medio de mi existencia escasa, difícil, solitaria y triste. Los libros no hablan, los que hablan son los escritores. Entiéndase bien
que siempre hablo de ambos sexos. Pues Charles habló, no sé en qué libro suyo, de John Fante, diciendo que leer sus libros le había causado un grandísimo impacto. Gracias, Charles, por si me oyes. Mi abuelo, por cierto, también se llamaba Heinrich. Cuánta razón tenía Heinrich Karl Bukowski. Me hice con un libro de John Fante en cuanto pude abrirme paso entre la gran oferta de las bibliotecas públicas de Madrid. Y siempre reconoceré el mérito de Bukowski por ese detalle de confesar públicamente y por escrito que Fante había sido una de sus más grandes influencias. Conectó así dos eslabones e hizo muy bien. Siempre le estaré agradecida por haber tenido la generosidad de expresar esa realidad a su manera sucia, la de recomendar a Fante. Porque si Bukowski es realismo sucio, Fante es realismo, y es energía, y es vitalidad, y es refrescante, y es pasión. Te prometo que cuando lo leas se te acelerará el corazón. Para que os hagáis una idea, John Fante había trabajado en una fábrica de conservas de pescado, entre otras muchas cosas. Además, lo cuenta tal cual. La vida dura de hijo de emigrantes, de sangre italiana en territorio comanche, se ve reflejada en todo lo que escribe. Pero él siempre está volando en lo alto como un águila feliz, haciendo ochos en el aire y posándose por un momento en el lado del camarero y en otro volviendo al mundo de las letras, ese espacio en el aire sobre el abismo del Gran Cañón. Es un volador nato. Creo que es menos sucio porque tiene más ganas de vivir. Pobre Charles. Las ganas de vivir se obtienen en una cierta frecuencia y viene a ser lo que llamamos entusiasmo, y las frecuencias de los estupefacientes son bajas. Cuando hablo de él, es decir, de Fante o de Bandini, lo mismo da, me voy automáticamente al presente, y con toda la razón, porque está presente. Él es el eterno presente, porque su creación es pura. Todo lo que vive, lo vive con pasión y con una confianza sobrenatural. Y esa actitud la sabe plasmar en todo lo que escribe, y su fluidez expresiva y voladora se hace tan agradable al leer, palabra por palabra, que te hace reír como si el corazón quisiera estallar. Esa sensación que se da cuando coinciden tristeza y alegría. Esas mismas sensaciones, Edward Hopper, el gran pintor contemporáneo de Fante, también las hace coincidir en sus cuadros. La tristeza, o llámala melancolía, lo que los alemanes llamamos Weltschmerz, mezclada con esa pasión, esa alegría de vivir, ese entusiasmo. La realidad pintada de manera limpia, casi a vista de pájaro, como sobrevolándola, la realidad elevándola y purificándola. Eso es Hopper. Fante, cuando se convierte en Bandini, te pinta libros. Los pinta con esa pincelada de águila sobrevoladora de abismos y te colorea la vida con ese toque hopperiano. No me extraña que se ganase el pan escribiendo guiones de cine. Te cuenta sus penas, glorias y banalidades, pero con ese entusiasmo que le caracteriza, que dices, ¡mamma mía! Me leí todos sus libros, algunos en versión original, algunos traducidos al español, y todos son comestibles y fáciles de digerir, sin edulcorantes o sustancias elaboradas. Lo digo para los intolerantes al gluten literario. Eso sí, igual tienen algo de embriagador, así que están advertidos. Te lo prescribiría cualquier médico, y lo mejor es que no tiene efectos secundarios, salvo el efecto Margareto, por supuesto, que además es muy positivo.
pero me estoy anticipando. Iba diciendo que me leí todos sus libros, y luego me pasó eso. No sé si sabes a qué me refiero. Esa cosa que cuando te pasa algo iba a poner increíble, pero todo es posible, por lo que todo es creíble, aunque es verdad que solemos utilizar esa palabra cuando ocurre un milagro, o sea, una maravilla, de esas de la vida real, por lo tanto maravillosa, como cuando te has enamorado o te has comprado un coche con las 3 Bs o algo así. Y entonces lo que quieres es compartirlo, ¿no es así? A John Fante no le conocía ni su tía, ni él mismo pudo saborear su éxito literario en vida. A veces hablaba de él como si se tratase de un buen amigo. ¿Conoces a John Fante? ¿Has leído algo de John Fante? Nada, nadie. Lo que se pierden, pensaba. Es como cuando preguntas por Tom Robbins. ¿Sabes quién es Tom Robbins? Nada, solo el Gran Espíritu lo conoce. U otro ejemplo. ¿Conoces a Edgar Hilsenrath? Digamos que es un poco como lo que pasa con el jazz, que tampoco lo escucha nadie. Ese nadie somos muchos y estamos tranquilitos. Estamos repartidos por muchas partes, pero no nos importa, no nos gustan las aglomeraciones, ni nos gusta el hype. Somos un poco Edward Hopper. Disfrutamos igual. Sabes que hay muchos nadies, pero no nos hace falta estar pegados ni aparecer en masas. Pues con el jazz lo tenía claro, pero con John Fante no. No sabía que era un fenómeno mundial, que había gente repartida y esparcida por todo el mundo que vibraba con su frecuencia como misioneros de una causa secreta. En un momento dado, y porque la vida es así de maravillosa, o quizás debería decir mística, cuando ya era adicta a los paseos que me daba con las células grises y coloridas de Arturo Bandini, a través de los símbolos negros sobre el papel blanco, llegué a conocer en persona al hombre, en este caso, en efecto, un ser masculino, bastante atractivo, por cierto, que había traducido los libros de Fante al alemán. Los milagros, ya lo ves, existen. Era mucho más de lo que quería, teniendo en cuenta que John y Charles ya habían pasado a mejor vida. Pero lo que está claro es que los eslabones de la vida son exactamente eso. Se entrelazan como los átomos se unen a las moléculas. Y más que creadores, somos todos conductos de la creación del eterno presente, entrelazados en el tiempo. Algún tiempo más tarde, cuando mi vida ya había dado otro rumbo, o más bien un vuelco, otros escritores y as habían pasado por mi vida intelectual y me encontraba en el momento de salir de la oruga y prepararme para una nueva temporada de la serie de no ficción The Life of Utah, de repente me topo con otro aliado, uno que escucha la misma frecuencia. Lo sorprendente fue que no solo era un oyente, es decir, lector, no, es que me topé con el hombre más fantiano de España y quizás Europa o el mundo entero, un fantiano profesional, por así decirlo. Eduardo Margareto Corman es un hombre de muchas facetas e influencias, un ave migratoria de muchas horas de vuelo y por lo tanto profesional en todos los sentidos. Tiene sangre italiana, española y alemana y vio la luz del mundo en Valencia. Es de la cosecha del 63, igual que servidora. Un inadaptado, descarriado dirían algunos, igual que servidora. Por lo tanto, y me refiero a sus raíces, que no se me malentienda, no es de extrañar que supiera de Fante y que le encantase de tal manera que acabase por escribir un libro que a su manera es igual de inspirador y lleno de entusiasmo que la lectura primaria. Enhorabuena, Eduardo Margareto Corman,
por esa obra tan magistral y gracias por ser el ente conductor para todos los fantianos del mundo que consumimos letras en grandes dosis, preferentemente bebiendo del grifo, y por haber mamado tanta leche de la casa Fante, porque tu literatura, aunque fuera secundaria, no tiene nada de secundario. Al contrario, es de primerísima, muy rica, tanto como la de Fante himself. Y estoy segura que tu libro dejará esa misma impresión en cualquier reader of the world. Tu obra se basa en un arduo trabajo que, sin embargo, debiste hacer al vuelo y apoyado por esa fuerza mística, pues desprende aire, cuore, pureza, entusiasmo y la misma levedad que la obra y la persona del gran John Fante. Quizás, y esa es la hipótesis que me planteo desde hace un tiempo atrás, la clave esté en el aire, pues en el aire no hay fronteras ni muros, y en el hecho de que todos tendríamos que aprender a volar para llegar a flotar sobre los abismos como aves migratorias que saben habitar los dos mundos, el material y el inmaterial, para llegar a convertir nuestros carbones personales en diamantes públicos y enlazar nuestros conductos creativos, o sea, compartir, como lo hizo Charles, y lo hacen muchos otros, Margareto, por ejemplo, aumentando así la compasión. Dicho esto, le deseo larga vida a John Fante, a los fantianos y al realismo en general. Y continúo con mi trabajo habitual de navegar por esa aventura, llamada vida, creando imágenes bellas y, si hay suerte, hopperianas. Un ave migratoria.